En diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Luis Cabrera. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy amable por su cordial invitación. Y aquí estoy para compartir con ustedes algunas de las inquietudes que puedan haber. Muchísimas gracias. Que esos acuerdos que se llegaron a las mesas de diálogo sean llevados a la práctica o ejecutados. ¿Por qué la Iglesia ha decidido dejar de acompañar a los acuerdos entre el gobierno y las organizaciones indígenas y campesinas del país? Bueno, nosotros hemos distinguido dos fases de diálogo. La primera, que comenzó justamente aquel 13 de julio y concluyó el 14 de octubre con la firma de los acuerdos y desacuerdos. Entonces, en esta primera fase, nosotros fuimos invitados por las partes a actuar como garantes morales. Lógicamente, esta misión concluyó, y así lo estamos diciendo abiertamente, pues aquel 14 de octubre. Ahora pasamos a una segunda fase, que sería prácticamente de la ejecución de aquellos acuerdos. Entonces, para ejecutar esos acuerdos, se nombró una comisión integrada por 4 representantes del gobierno y 2 de cada una de las organizaciones. Hablamos de 10 representantes en general que conforman esta mesa. Entonces, esta mesa es la que tiene que, o esta comisión, mejor dicho, es la que tiene que transformar aquellos acuerdos en objetivos y en función de ellos elaborar una metodología donde aparecen otros actores u otros protagonistas, y también los recursos, los tiempos, en fin, una serie de realidades que se deben tomar en cuenta ahí adentro de esta programación. Entonces, en ese sentido, la Iglesia, la Conferencia Episcopal, pues ya no tendríamos nada que hacer ahí. Pero, Monseñor, justamente. ¿No es precisamente este momento donde más apoyo deberían tener las mesas de diálogo para justamente garantizar el cumplimiento de los acuerdos? Bueno, nosotros en la primera fase entramos a esa mesa de mediación porque fuimos invitados. Entonces, en esa segunda fase debería procederse de la misma manera. Pero la CONAIE ha pedido que la Iglesia se mantenga con la mediación. Bueno, ellos nos escribieron una carta pidiendo que fuéramos observadores. Pero lógicamente habría que esperar de parte del gobierno si hay una solicitud parecida. Pero igualmente nosotros hemos dicho que en calidad de observadores sería mejor que actuara la academia o las universidades. ¿Por qué? Porque las universidades cuentan con profesionales en cada uno de los temas y además ellos ya estuvieron en las mesas técnicas como facilitadores y relatores. Por eso ha sido nuestra sugerencia. En todo caso, nosotros les hemos ofrecido, si desean, las instalaciones de la conferencia para que sigan reuniéndose ahí, o también buscar otros espacios de acuerdo con los temas que van a tratar, porque usted sabe si hay temas de carácter financiero que tenga que ver, por decir, con el Ministerio de Finanzas o de Trabajo, pues lo lógico es que se reúnan ahí, o temas de educación, pues son los ministerios, o temas de carácter legislativo. Esa ha sido la razón por la que nosotros hemos dicho es mejor que la academia asuma este rol en este momento, en esta segunda fase. Usted había mencionado justamente en base a ese concepto de que era mejor que la academia se encargue, que son temas muy técnicos, financieros y van más allá de las posibilidades en sí de la Iglesia, pero los temas técnicos y financieros no habían sido ya parte de las mesas de diálogo que sí fueron acompañadas por la Iglesia. O sea, me refiero, claro, entiendo la razón, pero lo mismo hicieron al inicio. Bueno, nosotros en la primera fase estuvimos como garantes del proceso y cuando se trató de definir en qué consiste ser garantes morales, entonces se decía, bueno, somos facilitadores del diálogo en cuanto que convocamos, invitamos a las partes. Luego, acompañar en el proceso es lo que hicimos también. ¿Y hoy cuál es la diferencia? Fue una tarea que se nos confió, entonces fue también la de comunicar oficialmente los resultados. Eso entendíamos por garantes. Aquí en esa fase segunda se nos pide que seamos observadores. Entonces, lógicamente también habría que precisar qué significa, qué se entiende por observador. Porque si tenemos que ir al territorio, a los lugares, a distintas partes del país, en donde se van a ejecutar los proyectos y luego evaluar los demás, como ves, una tarea bastante grande.
Y por eso decíamos, lo más recomendable, lo más práctico es que la academia se haga cargo de eso. Si es que las partes están de acuerdo, por supuesto. Claro, pero definitivamente tiene que haber un garante, un tercero, ¿no? Porque si no, ¿de qué sirve llegar a acuerdos si no existe una tercera parte que vigile el cumplimiento de estos acuerdos? Bueno, nosotros también hemos dicho, han sido 90 días de aprendizajes, de ir creciendo, madurando en la manera de afrontar los temas y también encontrar soluciones. Entonces pensamos que las partes en ese sentido, sin ofender absolutamente a nadie, porque hay que ser muy cuidadosos, creemos que las partes tienen un grado de madurez para asumir esa tarea y demostrar al país que si hay voluntad de diálogo y la decisión de llevar a la práctica, pues es posible. ¿Cree usted? ¿O quedarán los diálogos tal vez en un nuevo acto meramente político sin impacto real en las comunidades? Bueno, eso es lo que en las mesas de diálogo, tanto técnicas como de coordinación, han manifestado el gobierno y también por los movimientos indígenas. Entonces, nuestro papel, si usted quiere, simplemente recordar, decir, por favor, sean coherentes con lo que libremente se comprometieron ante el país y ante sus organizaciones y ante el gobierno, sabiendo, como también se ha repetido en varias ocasiones, que las mesas de diálogo van más allá del Ejecutivo con las organizaciones indígenas sociales, porque Ecuador está conformado por más de 18 millones de habitantes, con muchos poderes del Estado, con también muchísimos gremios, asociaciones, políticas, sociales, y bueno, todos los ecuatorianos que también tenemos, me incluye ahí, el derecho pues a opinar, a expresar lo que pensamos. Pues yo creo que es un acto de responsabilidad y de coherencia con lo que firmaron. Algunas organizaciones incluso plantean regresar a las marchas y a las movilizaciones. ¿Eso no es, monseñor, acaso una muestra de que las mesas de diálogo fracasaron a la hora de llegar a acuerdos importantes, como por ejemplo la focalización de los subsidios a los combustibles? Bueno, hay diferentes lecturas, ¿no? Para unos puede ser un fracaso, una frustración, pero yo insistiría en esa comisión que se conformó. En esa comisión están los dirigentes, el dirigente de la CONAIE, el dirigente de la FENOCIN, el dirigente de la FEINE. Entonces, por eso a mí sí me extraña, me llama la atención que el señor Gary Espinosa pues lance esta medida preventiva, como dice, de la movilización. Pero digo, primero cumplan con su compromiso. Ellos han acordado varios puntos y hay una comisión ejecutora, pero no que sea el momento como para decir que hay levantamiento porque no han cumplido. Digo, ¿quiénes lo han cumplido? Pues usted, igual que los demás dirigentes, igual que el gobierno. Entonces yo creo que no hay espacio para buscar culpables, o perdónenme con la expresión nuestra muy popular, para lavarnos las manos y decir eso no es mi problema. Por eso invitamos a la corresponsabilidad e insistimos en la coherencia con lo que firmaron el 14 de octubre. Entonces, ¿hay alguna de las dos partes que no se está tomando con mucha seriedad o responsabilidad, que es la palabra que usted utilizó, estos diálogos? Bueno, yo creo que el miércoles 17 de octubre, sé que esa comisión se reunió y ahí conjuntamente decidieron pedir a la Universidad Católica que a través de sus profesionales actuara como facilitadores del diálogo. Eso es lo que sabemos. Entonces yo creo que también seguramente la universidad estará preparando una respuesta para que esa comisión comience a funcionar. Hay sectores que consideran que la Iglesia está dando marcha atrás frente al probable escenario de que los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo no se cumplan. ¿Qué cree usted al respecto? Bueno, muy respetable esa manera de opinar, pero nosotros en la primera fase hemos cumplido como garantes morales. El que se evalúe de una manera positiva, mediana o nula, eso ya depende de las distintas maneras de ver. Pero esa ha sido nuestra misión. Por eso para la segunda fase nosotros no obtenemos absolutamente ningún compromiso. Entonces mal se podría decir que estamos retrocediendo o eludiendo esa responsabilidad. Si es que las partes hubiesen comprometido alguna actividad, ahí sí se podía hablar, pero no hay absolutamente nada, a excepción, como digo, de la carta del señor Leonidas Issa, en la que se nos pedía que actuemos como observadores,
fíjense la palabra, no somos ni mediadores ni garantes, sino observadores. Entonces, por eso decíamos que es mejor que lo haga la universidad. Pues de tal manera, pues que respetando la opinión de las personas que piensan de esa manera, pues nosotros no estamos dando el pie atrás o saliéndonos, porque en ningún momento ha habido un compromiso de nuestra parte, ni por petición de los actores, diríamos en este caso del gobierno, de los movimientos indígenas sociales, ni tampoco de nuestra parte que nos hayamos ofrecido en ese sentido. Pero ¿están dispuestos entonces a prestar los predios de igual manera para que se continúe con el trabajo? Porque en un inicio dijeron que no. En cuanto a los lugares, no tenemos ninguna dificultad en que esta comisión pueda reunirse en las instalaciones de la Conferencia Episcopal o también en otros lugares, porque pensamos que, por ejemplo, como ya lo dije anteriormente, si tienen que reunirse en el Ministerio de Trabajo, de Finanzas, de Educación, en la Asamblea, pues lógicamente ellos son libres para elegir el mejor espacio, ¿no es cierto?, más adecuado. Usted ha mencionado, monseñor, a la academia como un posible mediador u observador para que se lleguen a cumplir estos acuerdos alcanzados entre el gobierno y el movimiento indígena. ¿Existe algún otro sector de la sociedad civil que debería, a su criterio, pues realizar este seguimiento? Bueno, yo creo que hay varios entes del Estado que son entes de control y que deberían ser atentos de supervisar que los recursos que van a ser utilizados para llevar a la práctica esos acuerdos sean utilizados de la mejor manera. O sea, ya hay legalmente, como digo, el compromiso o el deber jurídico de varias instituciones, de tal manera que muy bien pueden prestar este papel de observadores. Igualmente que de la sociedad civil, también hay muchas organizaciones que están atentas a ver cómo se llevan adelante o no los compromisos asimilados. En todo caso, no es que la iglesia está cerrada por completo, sino un poco que se define entre las dos partes cuál es el papel en el que le necesitan a la iglesia. Bueno, nosotros hemos dicho, como ya la fase de ejecución de los acuerdos tiene que ver más con aspectos técnicos, financieros, organizativos, logísticos. Entonces, lógicamente decíamos ya, nosotros pues como Conferencia Episcopal poco podríamos aportar. Sin embargo, si piensan que aún podemos nosotros estar presentes en esa segunda fase, pues tendrían que pedirnos y nosotros evaluaremos lógicamente si conviene o no conviene, y si hay una razón importante como aquella que usted ha mencionado de garantizar una vez más de que esos acuerdos a los que llegaron se ejecuten, nosotros no tendríamos dificultad alguna en asumir ese papel, pero un papel, como digo ya, secundario, subsidiario, porque somos conscientes de que hay otros organismos, otras personas que lo pueden hacer muy bien. Yo le agradezco muchísimo, monseñor. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Una buena tarde. Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.